Bendito sea el Señor. Amados hermanos, en este día tenemos un tema muy lindo y se llama la profecía bíblica. Padre, te adoramos, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este privilegio tan grande que tú nos concedes una vez más de estar en tu santa y divina presencia junto con tus hijos amados. Aquí estamos, Padre, postrados a tus pies, Señor, para recibir el alimento espiritual. Queremos aprender, Señor, qué es la profecía bíblica y poder entender esa profecía bíblica, Señor, para conocerte a ti, para saber que tú eres fiel y verdadero, para saber, que, Señor, que tú eres un Dios de amor, pero también eres fuego consumidor. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, para conocer los tiempos en que estamos viviendo, Señor. Padre, gracias, para poder glorificarte a ti en todo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. La profecía bíblica. Toda la profecía bíblica, amados hermanos, está escrito en la Biblia, la santa y bendita palabra de Dios. Aquí está todo lo que dice Dios, porque todo es profecía, salida de la boca de Dios. La Biblia, amados hermanos, es esencialmente una palabra profética. El 65% de la Biblia es profecía. Dios trasciende el espacio y puede hablar a la vez en el pasado, en el presente y en el futuro. Puede hablar del pasado, del presente y del futuro también. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Así es su palabra como su autor. Vamos a ver dónde dice eso en la Biblia. Mateo 24, 25. Mateo 24, 35, perdón. Mateo capítulo 24, versículo 35. El Señor lo dijo, el verbo hablando, la palabra de Dios hablando. Y dice así, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir esto el Señor? Que este cielo y esta tierra que vemos ahora, este cielo y esta tierra que vemos ahora, pasarán. Serán removidos o renovados, pero pasarán. Pero la palabra de Dios no pasará. Tiene que cumplirse todo lo que está escrito. Veamos en Apocalipsis 21.1. Apocalipsis 21.1. Porque dice que la tierra, este cielo y la tierra van a pasar. Van a ser renovados. Van a dejar de existir. 21.1. Apocalipsis 21.1. Aquí vemos al final de la Biblia. Donde tiene que cumplirse. Porque está escrito. Porque es profecía de Dios. Es palabra de Dios. No es palabra de hombre. Y dice así, el apóstol Juan, que vio esta. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces aquí nosotros vamos a aprender a entender la profecía. Y que si esto dice que va a pasar el Señor, va a pasar. Va a esta tierra, va a terminarse, este cielo va a terminarse, va a venir otro cielo, otra nueva tierra, todo. Todas las profecías bíblicas, amados hermanos, nos hablan en tres tiempos: presente, pasado y futuro. ¿Por qué razón? Porque ya las unas pasaron, otras están pasando, que ni nos damos cuenta muchas veces, y las que van a pasar. ¿Por qué en tres tiempos? Para poderlas entender en todas las épocas de la existencia humana. Aunque la palabra de Dios es siempre en tiempo presente, como si Dios hablara hoy. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, no falla, se cumple. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 4 del 12 al 13? Para ver la palabra, para ver lo que es la palabra. Y para poder entender la profecía tenemos que saber qué es la palabra de Dios.
Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 13. Hebrews 4, 12 and 13. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, And powerful. y más cortante que toda espada Sword. de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Mire lo que hace la palabra de Dios en nosotros cuando la leemos. Under the soul, the spirit. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, a la médula de los huesos, va, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otra palabra, la palabra nos lee a nosotros. Más que nosotros leerla a ella nos lee. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia ante la palabra. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién tenemos que dar cuenta? A Cristo, la palabra, el verbo. La palabra de Dios escrita, amados hermanos, como vemos aquí en la Biblia, nos lee por dentro y nos revela a cada uno de nosotros tal como somos delante de Dios, tal como estamos, cuál es nuestra condición actual delante de Dios. La palabra de Dios nos enseña. Veamos en Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29. Y aquí está la profecía, enseñándonos qué es la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? Es una de las tantas cosas que hace. Y dice así, Jeremías 23, 29 dice el Señor: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra de Dios quema toda impureza en nuestra vida, amados hermanos, y quebranta nuestro corazón por más duro que sea. Aunque nosotros no le demos importancia a la palabra como debe ser, pero la palabra va a ser como un martillo. Martillo y martillo hasta que quebranta, hasta que nos rompe, nos despedaza, hasta que nos rindamos a Dios y podamos entender y oír la voz de Dios. Solo la Biblia contiene todas las verdaderas profecías, por cuanto la palabra de Dios eterno, porque la palabra de Dios es eterno y omnisciente. Él lo sabe todo. A nadie lo puede engañar. Veamos en San Juan 1 del 1 al 3. Aquí vemos, la palabra se presenta aquí, la vemos en la Biblia. Juan capítulo 1 del 1 al 3. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es la palabra? ¿Quién es Dios? Aquí lo dice. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. El verbo, o sea, la palabra, Cristo. Y el verbo era Dios. Este Cristo, el verbo, la palabra, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo dice aquí el verbo. Ahora vamos a ver de qué principio está hablando. Génesis 1:1. De ese principio que está hablando. De ese principio eterno. Está hablando de la eternidad. Porque la Biblia no tiene la creación, los cielos y la tierra no tienen 6.000 años ni 7.000 años como mucha gente enseña. Tampoco dice como los científicos que tienen 50.000 o miles y millones de años, no se sabe. Pero sí sabemos que el cielo y la tierra fue hecho al principio, porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, en la eternidad. O sea que el cielo y la tierra son antiguísimas.
Por eso es que Dios nos habla y nos enseña para que aprendamos a valorar lo que dice Dios. Porque la palabra de Dios es profética, son profecías. Prophecy. Veamos en Hebreos capítulo 1 del 1 al 2 Hebrews 1. cómo el Señor nos habla. Para eso es la Biblia. Y cómo habló antes, desde el principio, comenzando a hablar a la gente, cuando Dios creó a la humanidad. Hebreos capítulo 1, del 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hoy nos está hablando por el Hijo, por la palabra escrita, por el verbo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí otra vez respalda la palabra diciendo que el creador es Cristo y que Él es el que nos está hablando ahora, porque es su palabra, el verbo escrito. Entonces vemos nosotros, amados hermanos, veamos qué dice el Padre acerca del Hijo. Hablando también del Hijo y de la tierra y del cielo, que van a desaparecer. Aquí está proféticamente el mismo Dios Padre está diciendo. Ya había dicho el Hijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ahora veamos en Hebreos 1, del 8 al 12. Mire lo que dice aquí el Dios Padre del Hijo. Mas del Hijo dice, habla Dios Padre, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, o sea, desde la eternidad hasta la eternidad. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, porque Él es justo, sin pecado. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, o sea, el Padre, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, le dice el Padre al Hijo, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos, los cielos y la tierra, perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido se envolverán y serán mudados. Pero tú, le dice a Cristo, eres el mismo y tus años no acabarán. Cristo, el verbo, amados hermanos, la palabra es eterna. Oigamos al verbo, a Jesucristo, profetizando lo que va a venir en aquel tiempo que ya ha pasado, que ya vino porque se cumplió, pero en aquel tiempo, antes de que suceda, 600 y algo de años atrás, ya Cristo profetiza esto. Isaías 46, del 9 al 10. Isaías 46, del 9 al 10. Entonces Cristo está diciendo, acuérdate de lo que ya ha pasado. Dice. Isaías 46, del 9 al 10 dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Anuncia desde Génesis 1:1, como lo vemos aquí. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Lo que no existía nada. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. O sea, mi consejo, mi palabra, mi profecía
permanecerá y haré todo lo que quiero, dice el Señor. Sí, gloria al Señor. Ahora veamos en Isaías 48, 16. Isaiah 48, 16. Habla Cristo This is Christ speaking. y está mismo profetizando a la vez el mismo Himself, lo que va a hacer. what he's going to do. Y dice el Señor Jesucristo, o sea, la palabra, el verbo, acercaos a mí, Come, you near oíd esto. to me, hear these. Desde el principio no hablé en secreto. Speak it from the beginning. O sea, desde Génesis 1:1 no habló en secreto. He's speaking Desde que eso se hizo, the que se hizo al comienzo, el universo, universe. los cielos y la tierra, todo. Everything. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, dice Cristo, porque es el creador. I am. Y ahora me envió Jehová el Señor, el Padre Spirit, y su Espíritu. she was going to say. Le envían a la tierra a que se haga hombre para que pueda morir por el hombre. He could die for us. Está hablando él mismo, He's already speaking. el verbo, hablando, anunciando. And now- Para que nosotros ahora lo entendemos porque ya se cumplió. now we understand it. Pero It came antiguamente los israelitas, el pueblo que tenía la Biblia, from the Bible. para que ellos se enteraran y pudieran saber que el Mesías iba a nacer en la tierra. Messiah was coming. Pero ellos no quisieron, estaban en corazón duro, no podían entender. Hard-hearted, they couldn't understand. Pero nosotros, que tenemos ya el Espíritu Santo dentro de nosotros, sabemos que ya esto pasó y que estas profecías se cumplieron. These promises really came to life. Ahora veamos en Isaías 7:14. Isaiah 17. Isaías 7:14. Miren lo que hacen las profecías. Por eso doy estas citas para ver que toda la profecía de Dios se cumple. The prophecy of God has to Todo lo que está escrito aquí en la Biblia tiene que cumplirse, hermanos. come. It's written in the Bible, it's going to come. It's going to come. Isaías 7:14. 7:14. Y dice, por tanto, Therefore, el Señor mismo Lord himself os dará señal. shall give you a sign. He aquí que la Virgen concebirá Shall conceive y dará a luz un hijo bear a son, y llamará su shall nombre be called Emmanuel. name Emmanuel. Su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel means God with us. Entonces ya vemos que se cumplió lo que el Señor dijo. It already came to pass. Veamos en Isaías 9:6. Isaiah 9:6. Hablando de ese niño, Speaking about that, del niño Jesús que iba a nacer. Jesus the Son. Porque un niño nos es nacido, For unto us a child, hijo nos es dado, unto a son, y el principado sobre su hombro, should be unto his y son. se llamará su nombre And should be admirable, called Wonderful, consejero, Counselor, Dios fuerte, Mighty God, Padre eterno, Everlasting príncipe de Father, paz. Prince of Peace. Ujú. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que esta profecía predice el nacimiento del Mesías Jesucristo. Announcing Jesus Christ's birth. Y vemos que todo se cumplió al pie de la profecía bíblica. King, Porque eso ya sabemos que se cumplió, because we know it's already- porque ya nació Cristo. Christ was already born. Ahora veamos más adelante en Isaías 53, Let's see Isaiah del 4 al 7. Isaiah 53, Isaías 53, del 4 al 7. 4, 6. Aquí vamos a ver ya otra profecía que se cumplió. It's another prophecy that came. El niño que había nacido aquí muere y después resucita. Aquí dice, despreciado, desde el 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en el pecado, Jehová el Padre, cargó en él, en Cristo su Hijo, el pecado de todos nosotros.
angustiado él, Cristo, y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, porque él era el cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cristo nunca se quejó. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que también se cumplió la profecía de la muerte y la resurrección del Mesías. En cambio, las profecías no bíblicas, porque esto también tenemos que tocar, hermano. Las profecías no bíblicas de los falsos profetas no se cumplen. ¿Por qué no se cumplen? Esas tantas profecías que dan estos falsos, porque no están escritas en la Biblia. No están escritas, no tienen valor alguno. Porque solamente la palabra profética de Dios es la que vale. La del hombre no. El hombre puede decir tanta barbaridad, tanta mentira, tanta falsedad como lo están diciendo ahora. Pero no es así. No es así. Nosotros podemos ver por televisión y oír por radio y noticias y tantas cosas. Muchas noticias falsas también. Pero la verdadera noticia está aquí en la Biblia. Cuando nosotros entendemos la Biblia y entendemos algo de la profecía bíblica, sabemos si la noticia que estamos viendo es verdadera o falsa. Porque tiene que estar de acuerdo esa noticia profética. Tiene que estar aquí registrada en la Biblia. Y ya la vamos a ir viendo. Veamos en Jeremías 23. Jeremías 23, del 16 al 26. Jeremías 23, del 16 al 23. Mire aquí lo que dice el Señor, lo que dice Dios a través del profeta Jeremías, un profeta de Dios, que está escrito aquí en la Biblia, por eso es de Dios, porque su nombre está escrito en la Biblia. Los profetas falsos no están escritos su nombre en la Biblia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ahora, estamos en la época de los falsos profetas. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Por lo tanto, son falsas profecías. Dicen atrevidamente a los que me irritan. ¿Cómo le irritan? A los que oyen, creen boberías. Jehová dijo, usando el nombre de vano, porque no dijo nada a Dios: paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Esto es lo que dicen los profetas falsos y lo que decían también los falsos antiguos. Pero ¿qué vemos ahora, hermano? Que no hay nada, no hay paz. No vendrán cosas mejores, no, hermano. Este es el principio de dolores que habla la Biblia, y estamos al borde misma de una guerra bien grande. Puede ser la tercera guerra mundial, hermano. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién estuvo en la intimidad de Dios? Postrado, arrodillado, orando, preguntándole al Señor. Eso es lo que dice aquí. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó en oración? ¿Quién? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, juicio, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos, Por eso nosotros tenemos que apartarnos de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente.
Hoy estamos en los postreros tiempos y estamos viendo, vamos entendiendo cumplidamente que los falsos profetas son mentirosos. Y de lo que está pasando hoy en el Medio Oriente tiene que cumplirse. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y yo no les hablé, mas ellos profetizaban mentiras. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, en mi intimidad, con una comunión con Dios, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo harían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Desgraciadamente, gran parte de la iglesia, hermano, está descarriándose y se está descarriando y no reacciona, y Dios está permitiendo que a ver toda en vivo y en directo ya los juicios de Dios como comienzan, a ver si reaccionamos, hermano. Es tiempo de reaccionar. Bendito sea el Señor. Estos falsos profetas afirman y dicen, así dice Dios, mintiendo al pueblo que no conoce la profecía bíblica, mintiendo a los que no conocen la profecía bíblica, a los ignorantes de la palabra. Por esa razón es que nosotros tratamos de estudiar la palabra, hermano, y ver lo que dice Dios, creer lo que dice Dios, no lo que nos diga el hombre, no lo que nos digan las noticias. Por eso Dios nos dejó su palabra escrita. Veamos en 2 de Timoteo 3 del 26 al 27. Para eso es la palabra escrita, hermano. Está aquí el libro de instrucciones. Segunda de Timoteo capítulo 3 del 16 al 17, hermanos. Una escritura muy conocida por todos nosotros, pero tan necesaria. De todos los días estar en la escritura. ¿Para qué? Para conocer la palabra de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Pues estamos aprendiendo. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, y que no se deje engañar de los falsos y falsa noticia también. Veamos en 2 de Pedro 1 del 19 al 21. 2 de Pedro. Segunda de Pedro, amados hermanos. Capítulo 1 del 19 al 21. Aquí está lo que tenemos que nosotros hacer. Esto, lo que nos dice la verdad. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Cristo, salga en vuestros corazones. La palabra de Dios, para que la podamos entender, para que esa palabra alumbre nuestra vida. Entendiendo primero esto, dice, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie la puede interpretar fuera de lo que dice la palabra. No, tiene que estar ahí, conectada con la palabra. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que la verdadera profecía está escrita aquí. Y la falsa profecía no está escrita aquí. ¿Por qué? Porque no es inspirado por el Espíritu Santo, sino por el Espíritu del diablo mismo. Sí, amados hermanos. Por eso que tenemos que estar
atentos a lo que dice la palabra. El Espíritu Santo atestigua, amados hermanos, el origen divino de las Escrituras, de la Biblia, y afirma que toda la profecía bíblica se originó en Dios, se originó porque ya está escrita. No es que se va a originar, ya está escrita, está sellada. No hay más profecía, ya todas están escritas. Y no se originó en Dios, no en los hombres. No son los hombres. Eso asegura, amados hermanos, que el mensaje de Dios es infalible. Infalible. Sin posibilidades de equivocaciones, errores, mentiras y engaños. La Biblia es veraz. Es la verdad de la palabra. Es la verdad de Dios. La palabra, su palabra. Dios no miente. Sí, amados hermanos. Veamos Apocalipsis capítulo 1 del 1 al 3. Apocalipsis capítulo 1 del 1 al 3. Aquí está. Es la profecía revelada. La profecía de Jesucristo. La revelación de lo que está escrito, de lo que va a pasar. De los juicios próximos de Dios. Y dice así. La revelación de Jesucristo que Dios, su Padre, le dio para manifestar a sus siervos, o sea, a todos nosotros, a todos sus hijos, las cosas que deben suceder pronto. Acuérdense que Apocalipsis es el último libro. Pronto, dice. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. A Juan, que fue el último que escribió cuando estaba preso en la isla de Patmos. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, de este libro en especial, y guardan las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. Definitivamente, amados hermanos, el tiempo de la partida de la iglesia está muy cerca. Muy cerca. No sabemos cuándo, pero sabemos que está muy cerca. ¿Por qué? Porque la profecía bíblica se nos alumbra ahora. Podemos entenderla. La profecía bíblica, amados hermanos, es mucho más que una antorcha que alumbre el lugar oscuro, en espera del gran día del Señor. En la Biblia tenemos todo, amado hermano, todo lo que nos es preciso saber hasta llegar al cielo. Amén. Ya está aquí en la Biblia. Nosotros estamos completos en Cristo, amado hermano. No necesitamos otra información. No necesitamos que alguien aparezca con otra cosa. No. Todo ya está escrito. Todo. Amén. Aquí está en la Biblia. Solo tenemos que centrarnos a estudiar la Biblia y entender y obedecerla. Dios nos habla por su palabra escrita y por su Espíritu Santo, amados hermanos. Sí. Él nos habla. Que está dentro de nosotros. Por eso Él nos habla. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Él nos inspira a entender. Y Él también nos dice, no, eso no es correcto. Porque Él está dentro de nosotros. Enseñando todo lo que va a suceder. Todo. El único maestro que nos puede enseñar lo que va a suceder pronto se llama Espíritu Santo. Porque Cristo estuvo aquí como maestro para los discípulos, pero Él se fue. Pero antes de irse, dejó esta orden y le dijo a los discípulos, y también nos dice a nosotros, Juan 16, del 12 al 13. San Juan 16, del 12 al 13. Porque cuando estuvo el Señor aquí,
no estaban los discípulos capacitados para poder entender todo lo que el Señor podía enseñar, porque estábamos muertos espiritualmente. Él no había pagado aún el precio. Dice así: aún tengo muchas cosas que deciros. Tengo muchas cosas que enseñarles. Pero ahora, en esta condición en que están todavía ustedes, no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu Santo, el día de Pentecostés que ya llegó, el Espíritu Santo, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces vemos que Dios, ya tenemos un maestro, el Espíritu Santo, quien nos puede enseñar si nosotros le preguntamos, si nosotros queremos que Él sea nuestro maestro. Dios siempre quiso preparar al mundo y advertirle de los juicios venideros, amados hermanos. Dios siempre. Por eso está aquí la profecía. Debido a la desobediencia del ser humano, vienen los juicios. Debido a la desobediencia del ser humano. Ahora nosotros estamos viendo el cumplimiento de las profecías antes de la venida de Cristo a levantar su iglesia. Los pasados no lo hemos visto, pero ya una parte de ellos, de los muchos que pasaron, hemos hecho recuento aquí de lo que pasó. Pero ya nosotros ahora somos testigos oculares del cumplimiento de las profecías bíblicas antes de la venida de Cristo. A las puertas. Pero lo estamos viendo ya nosotros. Veamos en Mateo 24, del 11 al 13. Aquí está. Esto es lo que el Señor profetizó. Lo habló. Y por eso está escrito aquí. Mateo 24, del 11 al 13. Y muchos falsos profetas. Miren, que cuando el Señor estuvo aquí, ya no había profetas. Porque el último fue Juan el Bautista, él mismo lo dijo. Pero él profetiza él, que en este tiempo va a haber muchos falsos profetas. Y se levantarán y engañarán a muchos, que significa a la mayoría de la iglesia. Porque muchos aquí es mayoría. Y por haberse multiplicado la maldad de estos falsos profetas, el amor de muchos se enfriará. Ya dejarán de creer en Cristo. Porque se van a sentir engañados. Mas el que persevere, aquí está. Mas el que persevere, el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Valientes de que pase lo que pase, veamos lo que veamos, sintamos lo que sintamos. No podemos dejar al Señor. Tenemos que, hoy más que nunca, es tiempo de afianzarnos más y más en nuestra fe, amados hermanos, porque van a venir pruebas, van a venir dolores, van a venir sufrimientos. ¿Qué le está pasando al pueblo de Israel ahora? Si nosotros vemos las noticias y comparamos con lo que dice la Biblia, ¿qué dice? El pueblo israelita no es que lo estamos juzgando ni criticando, no, Dios nos libre, sino que estamos viendo la realidad para sacar ese ejemplo y nosotros, que no nos suceda a nosotros. El pueblo israelita se creía una nación muy poderosa, invencible, con la inteligencia, servicio de inteligencia fantástico, los mejores del mundo, los mejores armamentos, los mejores soldados. ¿Y qué les pasó? Con mucha confianza en ellos. Amén. Eso nos puede pasar y nos está pasando a mucha gente cristiana.
Demasiada confianza en ellos, no dependencia de Dios. Cuando nosotros nos enorgullecemos y creemos que tenemos todo y que somos fuertes, allí es que el enemigo viene. El Señor dijo, el que se cree que está firme, mire que no caiga. Y desgraciadamente ellos, el pueblo, creía que estaban firmes. Un ejemplo a seguir. Es un ejemplo a seguir, hermano. No es crítica, pero eso es lo que tenemos que ver, hermano. Para eso es la profecía bíblica, para abrir nuestros ojos. Sí, hermano. Para eso es sacarle provecho y ver qué es lo que el Señor nos quiere decir con esto, lo que está pasando hoy en Israel y la iglesia mismo, siendo engañada por falsos profetas. El exceso de confianza es malo. ¿Qué dice en la Biblia? Fíjate de Jehová, de todo tu corazón, dice Proverbios 3. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Porque nuestra propia prudencia, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestra fuerza, es nada Amén. sin Dios. Si Dios no está controlando nuestra vida, nuestra fortaleza humana no sirve para nada. El enemigo va a venir, el diablo se mete en nuestras casas y cuando nos damos cuenta estamos peor que Israel, siendo masacrados nuestros hijos, nuestra casa, vejada, humillada. Sí, hermano. Amén. Para eso es la profecía bíblica, para saber los tiempos en que estamos ahora, hermano. Bendito sea tu nombre, Señor. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos ungidos, porque Cristo se hicieron ungidos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Cuántos milagros se están haciendo en muchas iglesias? Pero falsas, falsas. Los programas de esas iglesias es, vengan, que es la hora del milagro, la hora de los milagros, vengan a recibir su milagro. Se cambió el evangelio. Cuando el Señor dice, venid a mí, buscad el reino de Dios y su justicia, que yo os haré, que las añadiduras te alcancen. Pero ahora ha cambiado totalmente. Veamos otro punto. Segunda de Timoteo 4, 3, 4. Con claridad vemos aquí en la Biblia, hermano. Segunda de Timoteo 4, 3, 4. Porque vendrá tiempo, ya llegó, este es el tiempo, cuando no sufrirán, cuando no querrán oír la sana doctrina, la sana enseñanza bíblica, sino que teniendo comezón de oír mentiras, historias, cuentos, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad de la palabra de Dios el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Qué triste, hermano. Ahora veamos las profecías que están por cumplirse. Ya, ahora. Veamos Isaías 17:1. Vamos a lo actual, que están por cumplirse ya, pero ya, hermanos. Porque está escrito. Y estas profecías no se han cumplido todavía. Porque aquí da detalles específicos de ciudad y pueblos, nación. Esa es la Biblia, la profecía bíblica. Isaías 17:1. ¿Lo tienen? Amén. Dice aquí, profecía sobre Damasco. ¿Qué ciudad de Damasco?
Damasco es la capital de Siria, de la nación siria. Damasco, donde provienen los terroristas. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Wow. ¿Qué va a pasar? Está próxima a desaparecer. Damasco e Irán son las dos ciudades que están por desaparecer bíblicamente. Aquí está. Sí, amados. Damasco sigue siendo la capital de Asiria. Ahora veamos en Jeremías 49, del 23 al 27. Jeremías 49, versículo 23 al 27. Mucho ojo. ¿Cómo lee sus ojitos? Acerca de Damasco, dice aquí, de Siria. Se confundieron Hamas y Arfad. ¿Cómo se llaman los terroristas que vienen? Hamas. Hamas, así, aquí está. Aquí está. Y Arfad, el otro grupo terrorista. Hezbollah, entonces cambiaron. Sí, hay otro. Ese también, de Hezbollah creo que viene de Irán. Sí. Sí. Hezbollah está en el norte, Hamas está en el sur. Sí, exacto. Entonces todo esto es lo que dice aparte nomás lo que dice aquí la Biblia. Acerca de Damasco, se confundieron estos terroristas. Estos son dos grupos de terroristas que están dominando, que están atacando a Israel. Y si nos pueden atacar a nosotros, los hijos de Dios, también lo hacen. Porque oyeron malas nuevas, malas noticias, asustaron. ¿Quién los va a hacer asustar? Dios. Se derritieron en aguas de desmayo. No pueden sosegarse. Se desmayó Damasco. Se volvió para huir. Y le tomó temblor y angustia. Y dolores le tomaron como la mujer que está de parto. ¿Cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y haré encender fuego en el muro de Damasco, y consumirá las casas de Ben-Hadad. ¿Sí? Fuego. Guerra. Bombas. ¿Qué va a pasar? Que Israel se va a expandir en la guerra. Y va a haber esto. Y a lo mejor pasa ahora, o a lo mejor pasará después. Pero está avisando aquí la Biblia que Damasco va a pasar, va a ser destruido, y que las esas potencias terroristas van a salir temblando de miedo. Van a ser destruidas con fuego, dice el Señor. Con fuego. Y sabemos que Dios es fuego consumidor. Amén. ¿Verdad? Entonces, vemos aquí, amados hermanos, que todo esto está próximo a cumplirse. Ahora, veamos la profecía sobre Irán. El que está escondido, el que dirige todo. Irán es el que manda todo eso, el que gobierna todo eso. Jeremías 49, del 34 al 39. Mira, aquí vamos a entendernos. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elán. Elán era el nombre de aquel tiempo de Irán, de Irán.
en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, porque en ese tiempo se llamaba Elán. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo quiebro, dice Dios, Jehová Dios, que yo quiebro el arco de Elán, parte principal de su fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza principal y que se enorgullece Irán? La bomba atómica. ¿Y qué pasa? Aquí dice que quiebra, Dios le quiebra el arco. Dios le quiebra sobre ellos mismos. He aquí que yo quiebro el arco de Elán, parte principal de su fortaleza, y a la bomba atómica. Traeré sobre Elán, dice, sobre Irán, ahora, los cuatro vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elán. Van a salir despavoridos, huyendo la gente. No va a ser destruido como Damasco. Damasco sí va a ser destruido, no va a existir más. Pero Irán sí. ¿Por qué razón? Porque en Irán hay muchos judíos. Muchos judíos. Dice, y haré que Elán se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Los que quedan, acuérdense que salieron muchos huyendo. Y pondré mi trono en Elán, o sea, en Irán, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. ¿Va a destruir cuál es el que él manda en Irán? Los ayatolás. Esos son los que se creen dioses ahí. Pero, dice el Señor, pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Irán, dice Jehová, los que huyeron de Elán, o sea, ahora Irán, porque ahora se llama Irán. Entonces va el Señor ahí. ¿Por qué? Porque tenía pacto con Abraham, esa gente. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? Que todo esto está próximo a cumplirse, porque toda la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Todo esto. Veamos, por ejemplo, en Isaías 24. Isaías 24, 1 al 5. Al 1 al 5, ¿sí? Otra profecía que está para el final también. Esto ya es contra toda la tierra. Acuérdense que va a ser cambiada todo. Isaías 24, del 1 al 5 dice: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda. Son profecías para cumplirse próximamente. Y transforma su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá, así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, mejor dicho, a los ricos y pobres, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada. La tierra. No solamente Israel, no, está hablando para Israel, está hablando de toda la tierra. Y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Los líderes, las naciones líderes, como Estados Unidos, uno por ejemplo, va a caer. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, ya están enfermos. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes de Dios.
La palabra. Falsearon el derecho. Quebrantaron el pacto sempiterno. Se ha violado el pacto de Dios. Amén. Ahora a lo malo lo llaman bueno. Y a lo bueno lo llaman El malo. aborto, el cambio de sexo y todo. Todo pecado. Hasta en esta misma guerra que está pasando ahora en Israel, la invasión que ha hecho estos terroristas. Hoy, los primeros días, todo está el mundo a favor de Israel. Pero de aquí en adelante ustedes ya verán las noticias. Que ya van a hacer guerrillas y guerrillas en diferentes partes del mundo y pidiendo que entonces la gente se va a contaminar y va a llamar a lo malo bueno. Y ahora a los palestinos van a decir, ahora lo van a ensalzar y a los judíos lo van a pisotear. Porque así está. Sí, hermano, desgraciadamente esta es la condición en que estamos viviendo, hermano. Por eso es necesario saber la profecía. Pero Dios pelea por ellos. Y Dios pelea por ellos. Dios pelea por ellos. Dios pelea por ellos. Porque Dios dice, la palabra de Dios, que Él nunca va a olvidarse de su pueblo. No, nunca. Sí, amados, vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios por su palabra. Por eso es importante estudiar la profecía bíblica y darnos cuenta en qué tiempo estamos actualmente. Padre, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita. Gracias por tu profecía. Sí, Señor. Esa profecía verdadera, Señor, la que está escrita en tu palabra. Nosotros la respetamos, Señor. Y nos conmovemos, Señor, al saber de que tú estás, Señor, enojado con tu pueblo. Enojado con toda la tierra, Señor. Porque todos te hemos fallado. El que no te conoce, no ese te falla porque es su naturaleza, no te conoce. Pero nosotros que te conocemos, Señor, nosotros te estamos fallando en tantas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, y perdónanos, Señor, porque confiamos tanto en nosotros mismos y no confiamos en ti, Señor. No dependemos de ti como debemos confiar. Padre, ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra manera de pensar. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra, a lo que dice tu profecía bíblica, a cuidar de los tiempos peligrosos, de los juicios venideros que están a la puerta, Señor, para los desobedientes, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser fieles y obedientes a tu palabra, para confiar en ti, Señor, para obedecerte, para amarte y honrarte, Señor. Perdónanos por hacerte enojar, Señor. Perdónanos, Señor. Padre, te damos gracias por tu pueblo Israel. Amén. Porque sabemos que tú eres grande, Señor. Que tú siempre has peleado por tu pueblo y pelearás hasta el final. Porque tu palabra lo dice, que el cielo, que la luna, el sol, si dejaran de alumbrar, Israel no existiría. Pero como ellos van a alumbrar, Israel va a permanecer siempre, Amén. Señor. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque Israel está en tus manos, como nuestras vidas están en tus manos, Señor. Padre, gracias, Señor. Que se haga tu voluntad, Padre. Te pedimos que se haga tu voluntad, Padre. Sí, Señor. Lo cualquiera que sea, Señor. Ayúdanos a aceptar esa voluntad tuya, Señor. Y a estar preparados para agradarte a ti, Señor. Gracias, Padre. Ahora vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vives en cada corazón. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Salúdense los unos a los otros.